en las costas del Golfo Nuevo, este acontecimiento que marcó el inicio del poblamiento organizado en territorio chubutense y por supuesto queremos saber un poquito más acerca de esta historia y convocamos a Guillermo Williams, historiador argentino, investigador y docente, reconocido por su trabajo sobre la memoria de la colonización galesa en Chubut y también su mirada, ¿no?, acerca de estos temas. Le damos la bienvenida. Guillermo, bienvenido a la segunda mañana de Radio del Sur. Los saluda Cintia Lorena Báez, Giovanna de Nolseisen. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy buen día. ¿Nos escucha bien? Gracias. Yo escucho bien. Bien, perfecto. Bueno, por allí, haciendo un razonamiento un poco con respecto a su apellido, probablemente el Sí. interés acerca de la historia de todo lo que tiene que ver con la colonización galesa, toda su historia en particular, ¿tendrá que ver también con alguna razón familiar o es un interés particular por cómo se dieron los hechos? Bueno, en realidad salió de los dos lados, ¿no? Justamente ser parte de una familia perteneciente a la comunidad galesa ciertamente sirvió, pero también estudiando historia, justo, digamos, las herramientas que uno va adquiriendo a Claro, medida que va estudiando esa carrera le va sirviendo y va empezando a ver las cosas desde otras ópticas, ¿no? Una cosa es la historia familiar o lo que claro. cuentan no sé, en la comunidad, y otra es cómo uno lo puede pensar como historiador, ¿no? Y empezar a introducirse en otras temáticas que quizás no son tan conocidas, o empezar a ver otras fuentes, otras interpretaciones, etcétera. Así que sí, por ambos lados, digamos, por el familiar y personal y el profesional, te diría. Muy bien, y hablar de memoria e historia es lo mismo porque particularmente en sus trabajos se menciona mucho esto de la memoria de la colonización, ¿no? Y en general cuando hacemos desde la historia, digamos, desde las ciencias sociales, hacemos esa diferencia pensando en la historia como aquello que realmente ocurrió, si se quiere, ¿no? Los procesos históricos, y en la memoria en realidad en general pensamos como esos procesos fueron recordados por las sociedades, por los sujetos, ¿no? Digamos, como una experiencia vivida y luego transmitida. Por lo tanto, siempre hay una diferencia con muchos puntos en común, ¿no? Entre la historia y la memoria, obviamente, pero también como historiadores nos interesa mucho la memoria, en tanto nos fijamos cómo se recuerdan ciertos procesos o ciertos eventos históricos, etcétera, qué sentido les damos, qué significado van a tener para la comunidad galesa, por ejemplo, o en las familias galesas, pero también para la propia comunidad chubutense, ¿no? Pensando que el 28 de julio fue instaurado como el primer feriado provincial en Ujú. la naciente provincia de Chubut, allá por 1958, tiene ese estatus fundacional, digamos, que se le dio a la colonización galesa como ese punto de partida, como lo que podríamos pensar como un mito fundacional de Chubut, ¿no? Claro. Digamos, y en ese sentido creo que siempre es interesante pensar por qué se ubicó este evento particular y no otros, por qué se le dio la relevancia que hasta el día de hoy se le siguen dando, y también qué, digamos, qué se rescata de ese evento en particular. En este caso, justamente lo que mencionabas al principio de cómo es el inicio de un poblamiento organizado de pobladores europeos, que también ese es un punto central, porque empieza a decir, bueno, no había nada antes, ¿no? Que a veces algo que parece que los galeses fundaron Chubut y fueron los primeros en ocupar este territorio, Ujú. y eso muchas veces lo que hace es tapar otras poblaciones, los Los pueblos pueblos originarios, originarios, claro. mapuches y tehuelches que vivían en este territorio. Sin embargo, lo que siempre se toma es eso, ¿no? Son estos primeros sujetos europeos auspiciados por el Estado Nacional, ¿no? No es que llegan solos sin tener ningún tipo de vínculo con, no sé, con el Estado Nacional, ¿no? Sino que Buenos Aires efectivamente los invita, les habilita el ingreso al territorio, básicamente les auspicia este proceso colonizador para empezar a ocupar la Patagonia, que efectivamente era un territorio ocupado por los indígenas, pero que sin embargo, obviamente, el Estado argentino tenía mucho interés en ir lentamente ocupándolo, ¿no? Después. Exactamente. ¿Y cómo fue la llegada? Porque en principio, digamos, el primer lugar donde abordan o donde llegan sería en el sector que conocemos hoy como Puerto Madryn. Exacto, ¿no? Los galeses salen
de Gales, de Liverpool en Inglaterra, el 25 de mayo justamente de 1865, y llegan acá unos 2 meses después en un velero, unas 153 personas, y llegan para acá el 28, el 27, 28 de julio. El 28 hacen el primer desembarco sobre la costa del Golfo Nuevo, ¿no? Lo que después se llamó Puerto Madryn, que de hecho siempre hay una disputa sobre Puerto Madryn. A veces se adjudica el 28 de julio como momento fundacional, ¿no? Porque Claro. efectivamente los primeros galeses llegaron ese día ahí, pero una cosa es desembarcar en ese territorio y otra es fundar un pueblo, ¿no? De hecho, la fundación oficial de la colonia con representantes del Estado Nacional fue el 15 de septiembre de 1865 en Rawson. Y por eso Rawson tiene esa El nombre. fecha, digamos, y es como la fecha oficial de fundación de la colonia, donde el Estado Nacional le hace entrega de tierras a los colonos, etc. Pero sí, básicamente se desembarcan en Puerto Madryn y luego tienen que ir hasta lo que va a ser el valle del río Chubut, ¿no? Que durante muchos años hubo un cartel de bronce que decía que desde Puerto Madryn hasta la zona del valle había 50 millas, 50 kilómetros, no me acuerdo en este momento, sin agua, lo cual era una travesía bastante Claro. compleja. Sí, sí. A pie o con carros, etcétera, era un camino bastante largo. Tanto es así que los varones lo hicieron a pie, llevando todos los implementos y el ganado, los materiales de construcción, etcétera, hasta el valle, y las mujeres y los niños fueron en barco, bordeando la costa, porque justamente esa travesía era muy, muy difícil y Claro. peligrosa, ¿no? Y ahí lentamente se empieza a constituir, digamos, la colonia. Me imagino que habrá sido, digamos, un espacio en el que también se habrán encontrado con otros pobladores. ¿Con qué se encontraron los galeses al momento de desembarcar? Y en el momento de desembarcar, en realidad, ellos ya tenían una idea más o menos clara de dónde querían ir, porque justamente había muchos viajes previos de exploración. Incluso un galés en la década de 1850 había establecido un espacio básicamente para la explotación de ganado. Había ganado cimarrón en ese espacio, ¿no? Básicamente ganado salvaje que vivían en Península Valdés, en esa zona. Y este galés, que se llamaba Enrique Libanus Jones, había establecido una especie de fortín en lo que hoy es Rawson, que se llamaba Fuerte Aventura, de hecho. Y entonces ese era el punto central, digamos. Una vez que llegaron al valle, los galeses se instalaron en esa zona. Entonces era una zona que más o menos tenían registrada. Algunos de los líderes de la colonización se habían hecho un viaje previo de reconocimiento para saber bien dónde se iban a instalar. Pero el gran contacto con los pueblos originarios recién se da un año y medio después de la llegada, ¿no? Y hay algunos recuentos de ese primer vínculo que cuentan que fue durante un casamiento entre colonos galeses, que ahí llega uno de los líderes indígenas que se presenta ante los colonos, porque justamente esa tierra era perteneciente a los indígenas, ¿no? Claro. Y ahí hay toda una serie de vínculos sobre cómo se establecen justamente esos contactos entre los galeses y los indígenas, en tanto teóricamente son los indígenas los que dan permiso a los colonos para establecerse en el área, ¿no? Hay una carta muy famosa de una serie de jefes indígenas que le escriben al jefe de la comunidad galesa, a Lewis Jones, diciendo, bueno, yo soy el cacique que otorga estas tierras y que justamente, y a partir de eso se establecen relaciones bastante pacíficas, Claro. digamos, que eso va a ser un elemento bastante característico para lo que históricamente son las relaciones entre criollos europeos e indígenas en las zonas de frontera colonial, podríamos decir, ¿no? Donde sujetos, no sé, blancos o europeos avanzan sobre territorios indígenas. Digo, al mismo tiempo que pasaba esto en Argentina, estaba pasando la famosa conquista del oeste en Estados Unidos, ¿no? Claro. En Australia, en Sudáfrica, en muchos lugares del mundo se estaba expandiendo digamos, los territorios bajo una lógica de colonizarlos por europeos o eurodescendientes.
Y justamente en general eran relaciones tremendamente atravesadas por la Conflictivas. violencia, ¿no? Claro, Exacto. uno lo que se imagina, ¿no? Al momento de decir la palabra colonizar por allí es imaginarse luchas, guerras, atravesar otro tipo de Exactamente. situaciones y bueno, evidentemente acá se dio de manera diferente. Acá se dio de manera diferente. El grupo, digamos, los galeses eran un grupo bastante particular porque estaban atravesados por lecturas profundamente religiosas. En cierto modo eran exiliados políticos, pero sobre todo religiosos y culturales, porque justamente en Gales había, digamos, en Gales la lengua galesa, la religión estaban siendo suprimidas por el gobierno inglés, ¿no? En cierto modo, Claro, siempre hay una paradoja entre que los galeses fueron un poco colonizados por los ingleses, entonces escaparon. Y acá justamente llegaron a este territorio y en cierto modo también la paradoja que muchos investigadores plantean es que escapan de una colonización los galeses y en cierto modo terminan siendo colonos de claro, en otro otra tierra. lugar, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, siempre justamente es interesante analizar este caso porque tiene muchas diferencias con otros casos, ¿no? Con estas relaciones pacíficas, relaciones comerciales, productivas, sobre todo para los galeses, pero también para los indígenas, sobre todo cuando inicia ya el proceso más violento, digamos, entre el Estado Nacional y los indígenas, lo que después va a ser la Claro, llamada conquista del desierto, sí. y en ese momento medio que los galeses eran los únicos que comerciaban con los indígenas. Entonces también para ambos grupos era un punto de anclaje Claro. comercial y cultural, etcétera. Hablando Pero sí, fue... sí, 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 decime. hablando justamente de lo que es la parte comercial, cultura y demás, seguramente esto se fue fusionando, ¿no? En el transcurso del tiempo, porque me imagino que la organización, hablo desde el lugar como sociedad, ¿no? Establecer normas, acuerdos, más allá, digamos, de esta especie de colonización, trataban de hacerlo de una manera amistosa. Por allí recuerdo, ¿no? En algún momento leer algunas modalidades que tenían ellos de resolver conflictos, que por allí tenía que ver con la mediación y hasta han traído en esa época el tema de el juicio por jurados. Claro. Bueno, es que los galeses vinieron como comunidad vinieron bastante conformados, si se Ujú, quiere, con un espíritu de grupo, digamos, muy grande, y también con ciertas tradiciones legales, constitucionales, y etcétera, que traían de Inglaterra y Gales, ideas republicanas, ideas democráticas. Por lo tanto, ni bien llegaron acá, lo que comenzaron a desarrollar fueron una serie de instituciones, ¿no? Escribieron una constitución de la colonia galesa, un consejo, y de luego también administración de justicia, etcétera, donde ahí aparece lo que mencionás vos, los primeros juicios por jurado, ¿no? Una tradición ujú, muy anglosajona, si quieres, si puedes decir. sí, El problema que empezó a surgir ahí era la jurisdicción del Estado argentino y la de la colonia galesa, ¿no? Porque los galeses querían un grado de autonomía y autogobierno que durante un buen tiempo lo mantuvieron. Siempre hubo autoridades estatales y en general hubo ciertos conflictos entre los líderes de la comunidad galesa y el Estado nacional, pero a partir de lo que fue justamente la conquista del desierto y a partir de 1884 y 85 el establecimiento de la provincia de Chubut, ¿no? el territorio nacional de Chubut y la designación de un gobernador de Chubut, esas pretensiones de autonomía efectivamente se extinguieron porque ya estaban bajo el control total del Estado del Nacional. Estado Nacional, Ujú, ¿no? Entonces, un poco siempre se plantea que ese sueño originario de la colonia galesa como un elemento políticamente autónomo se perdió, ¿no? Duró unos 20 años más o menos y luego eventualmente fueron, digamos, absorbidos por el Estado Nacional. Y con los indígenas también tuvieron esa primera relación, digamos, una relación cordial de intercambio, nunca, nunca se fusionaron, si podríamos decir, ¿no? Los indígenas vivían por un lugar y los galeses por el otro, los indígenas se acercaban a la colonia para comerciar, en muchos casos también muchos de los hijos de los jefes, por ejemplo, fueron a las escuelas galesas, ¿no? Escuelas religiosas, escuelas, digamos, para aprender distintos aspectos de las vidas culturales galesas.
Pero justamente lo que fue la conquista del desierto, eso también cortó un poco esas relaciones, ¿no? Porque Claro, también los indígenas sufrieron todo ese proceso de retroceso, de claro. destrucción un poco de Ujú. su vida cultural, etcétera. Y los galeses también aprovecharon justamente a expandirse hacia el oeste, ¿no? Hacia lo que es Esquel, Trevelin, Sí, etcétera. exactamente. ¿Consideras que hay desafíos aún hoy para preservar la historia de lo que tiene que ver con este aspecto en el ámbito provincial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que se afronta hoy en día? Yo en general sostengo, digamos, que sigue siendo el principal evento o la principal celebración histórica provincial. Creo que a veces eso también oculta otros procesos históricos, ¿no? Otras identidades. Parecería ser que lo único que ocurre es la llegada de los galeses, Ujú. y si bien es un punto de inflexión importante, a veces parece que oculta otras cosas, ¿no? Hoy también, o quizás justamente hace 10 años, fueron las celebraciones de los 150 años de la llegada de los colonos, y justamente el discurso que se puso en escena en ese momento por parte del Estado provincial, de la comunidad, fue esta idea de que somos una comunidad más entre todas, ¿no? De que que justamente Chubut se construyó a partir de la llegada de los galeses, pero también el establecimiento y la existencia de los pueblos originarios y luego otros grupos migratorios, etcétera. Yo, a mi parecer, y es algo que comparto y que en general, digamos, diría que refleja los últimos estudios o para dónde se está orientando la investigación histórica referida a la colonia galesa, suele ser, por un lado, empezar a ver un poco más críticamente esto que te decía sobre el rol de los galeses como colonizadores, ¿no? Que Ujú. si bien fueron pacíficos, eso no significa que no estemos hablando de colonización. Claro. Digamos, que no tengan rifles no significa que no existan otras formas de ocupación territorial y por lo tanto desplazamiento de los grupos indígenas. Siempre es un desafío también porque complejizar ciertas lecturas históricas siempre es un desafío en la esfera pública, ¿no? No sé, imagínate pensar esto en un discurso, no sé, de un político o en un acto Claro. central. Ujú. Siempre o en la escuela misma, ¿no? Sí. En la escuela primaria o en la escuela secundaria. Para mí siempre son los desafíos más grandes es tratar de complejizar, de ver esos claroscuros, como decimos, De pensar una analizarlo. historia a contrapelo. Claro, analizarlos desde otra perspectiva. Bueno, Exactamente, Guillermo, la verdad que un placer poder escuchar. Creo que hay muchísimo por hablar, por saber también, ¿no? Por muchos de aquellos definitivamente. que justamente acompañamos por supuesto, estos procesos desde la historia, Ujú. lo que conocemos también, de lo que podemos acceder de información, y siempre es bueno escuchar y recordar también en todos estos espacios. Agradecidos por la comunicación y bueno, no sé, el mensaje para mañana, para aquellos pobladores originarios y aquellos sucesores posteriormente que aún siguen viviendo en la comunidad. Y nada, hay que seguir leyendo, seguir investigando, volver a los textos clásicos, que hay muchos, y por suerte ha sido la publicación y la edición de libros, digamos, de crónicas históricas, etcétera, y textos más contemporáneos, ha sido muy grande. Ahora que se viene la Feria del Libro, seguro que van a poder encontrar muchas en los stands. Siempre es un placer, digamos, saber que hay gente que está interesada, que sigue leyendo y releyendo. Porque también como historia es una historia muy rica, ¿no? Es Ujú. bastante única en Chubut, y más allá de estas lecturas, digamos, a contrapelo, más críticas que podemos hacer, también tenemos que tomar la dimensión histórica de lo que implicó este evento y la dimensión, digamos, personal y colectiva de ese grupo en particular, llevando a cabo esas acciones en ese lugar, en ese momento y pensando de dónde vienen, ¿no? Digamos, pastores y mineros que venían a la otra punta del mundo, en un lugar totalmente distinto, y se tuvieron que adaptar. Digamos, Exactamente. A esos otro elementos hay espacio, que otro tomar clima, también. otro lugar. Bien, Guillermo, Exacto. muchísimas gracias por la comunicación y bueno, gracias por todos los aportes.
No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Muy bien, Guillermo Williams, historiador argentino, investigador, docente, reconocido por este trabajo sobre la memoria de la colonización galesa en Chubut, recordando un poco lo que va a suceder, lo que hubiera sucedido en ese momento, ¿no? En aquellos años acerca de la llegada de los colonos galeses a esta zona de Chubut. 11 de la mañana, 46 minutos. Estamos con una temperatura 2 grados 4 décimas, la sensación térmica 1 grado 1 décima bajo cero y por supuesto también estamos con esta alerta amarilla por lluvias. Para este lunes hay chipá de familia Barile, siempre calentito, recién hechos, pedilos y en minutos lo tenés. Variedades originales de jamón y queso también y Roquefort. Hay un montón de variedad acerca de los chipá. Lo podés encontrar en todas las sucursales de familia Barile, como siempre, acompañándonos familia Barile, pan, sabor y alegría. En Barile